¿Existe la verdad? Usted quizás se ha preguntado si realmente es posible encontrar la verdad sobre algo. Y cada día es más difícil distinguir la verdad de la mentira. ¿Por qué? Bueno, porque las noticias que vemos o escuchamos no son imparciales. Hay mucha noticia falsa. Y sobre todo también hay teorías de conspiración. Aquellos que afirman que hay un grupo enormemente poderoso que está perpetrando un engaño contra el público para lograr sus propios fines malvados. Bueno, están por todos lados. Quizás los ha escuchado. Aunque la tecnología nos ha ayudado mucho en nuestra vida cotidiana, pero también ha perjudicado. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no?, hace que cada vez más sea difícil saber qué es cierto y qué es falso. Hoy, por ejemplo, se puede replicar la voz de alguien, hacer un video de alguien. Es posible generar voces sintéticas que suenen como la de un ser humano. Bueno, dicho todo esto, la Biblia ya mencionaba esto, que en nuestros días iba a haber que abundaría la información falsa. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 13 dice ahí en parte, dice que los malvados y los impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Así que, diciendo todo esto, ¿es posible entonces encontrar la verdad? Si hay tanta información falsa, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, el escritor de Proverbios, bueno, nos ayuda a ver lo que podemos hacer. Mira, veamos ahí Proverbios 14:15. De la forma en cómo nosotros debemos responder o actuar. Dice, el ingenuo se cree todo lo que le dicen. Pero ¿qué hace el prudente? Dice, mire bien todos sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no debemos creer todo lo que uno oye y ve. Pero entonces, bueno, debemos examinarlos con cuidado para ver si hay pruebas de lo que nos dicen es verdad. Note eso. Debemos examinar con cuidado para ver si hay pruebas de lo que nos dicen es verdad. ¿Significa entonces eso que es difícil encontrar la verdad, que no existe la verdad? Bueno, vamos a ver cómo las enseñanzas de Jesús nos ayudan a hacer esto. Leamos, por ejemplo, Juan 8:32. El Evangelio de Juan 8:32, Jesús afirmó ahí que sí es posible encontrar la verdad. Dice ahí, conocerán la verdad. Entonces, ¿qué dice entonces Jesús? Que es posible entonces encontrar la verdad. Y luego dice, y la verdad los hará libres. Analicemos entonces 3 enseñanzas de Jesús que pueden ayudarnos a encontrar la verdad de la que estamos hablando. Bueno, primero tiene que ver con la palabra de Dios, es decir, ¿dónde la podemos encontrar? Veamos lo que dice Juan capítulo 17 y el versículo 17. Evangelio de Juan 17:17. Dice ahí, santifícalos por medio de la verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. ¿Dónde entonces encontramos la verdad? Bueno, en la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, Él defendió esa verdad y afirmó que el mensaje de Dios estaba en la palabra escrita. Por eso cuando Satanás el diablo lo tentó, Él siempre le respondió, está escrito. Y le volvió a responder, está escrito.
Eso entonces deja ver que la palabra de Dios es la verdad. Ahí encontramos entonces la verdad. Pero quizás usted se pregunte, o se haya preguntado alguna vez, ¿dice la verdad la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia que nos dice la verdad? Bueno, veamos algunos ejemplos que nos ayudan a ver que la Biblia nos dice la verdad. En sus escritores, es cierto que Jehová utilizó a escritores humanos, imperfectos, pero esos escritores también fueron sinceros, honrados cuando ellos escribieron la Biblia. Por ejemplo, en el caso del profeta Jonás, él contó, cuando él escribió su propio libro, que había sido desobediente a Jehová. De hecho, terminó su relato explicando que Dios lo había corregido por tener un punto de vista incorrecto. Y no intentó justificarse diciendo que aceptó tal corrección. ¿Qué nos dice entonces de eso de la Biblia? Bueno, que la Biblia nos dice la verdad, incluso en sus escritores. Vemos un detalle en la Biblia que también encontramos sobre la veracidad histórica. A lo largo de los años, muchos descubrimientos arqueológicos han confirmado la veracidad de personas y de lugares o sucesos mencionados en la Biblia. Por ejemplo, se ha dicho que algunos personajes o nombres de personas de la Biblia no se podían comprobar. Pero tiempo después se encontró algunas tablillas donde venían esos nombres o de los lugares. Se han descubierto y eso hace que se confirme que la Biblia dice la verdad. Pero veamos este detalle. La Biblia afirma que en tiempos de Nehemías, los tirios o fenicios procedentes de Tiro, que vivían en Jerusalén, traían pescado y mercancías de todo tipo a Jerusalén. ¿Se puede comprobar eso? ¿Se ha comprobado eso? Bueno, los arqueólogos han descubierto objetos fenicios en Israel que indican que en la antigüedad se hacían o ambas naciones comerciaban entre sí. También han encontrado en Jerusalén restos de peces del mar Mediterráneo que al parecer los mercaderes traían y vendían en Jerusalén o desde esas tierras. ¿Qué nos dice de esto entonces? En detalles como esos, que quizás no nos ayude mucho, pero en detalles como esos, hermanos, la Biblia dice la verdad. ¿Podemos confiar en lo que entonces dice la Biblia? Sí. La exactitud al tratar temas científicos, el cumplimiento de las profecías y la armonía interna cuando observó que de Génesis a Revelación hablaban de un solo tema, que es la vindicación del derecho de Dios a gobernar a la humanidad y el cumplimiento de su propósito mediante el reino de Dios. Por eso, ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, tenemos que investigar para encontrar la verdad. Y tenemos la Biblia para hacerlo. Así podrás comprobar por ti mismo que la palabra de Dios es la verdad. Veamos otra enseñanza de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de Juan 14:6. Y tiene que ver con Jesús, cómo vivió la verdad. Dice ahí Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Pero enfoquémonos donde dice, o en la parte que dice, yo soy la verdad. ¿Había alguna duda de que Jesús enseñara y dijera o se comportara de otra manera? Bueno, sus enemigos reconocieron que él siempre decía la verdad. Fíjese, en una ocasión cuando los fariseos querían entrampar a Jesús, que dijera algo y se equivocara, uno de ellos le dijo: maestro, sabemos que siempre dices la verdad.
no había duda. Sus enemigos reconocían que Jesús decía siempre la verdad y vivía con eso. Por eso en una ocasión Jesús les dijo en Juan 8:46, ¿quién de ustedes puede probar que soy culpable de algún pecado? A ver, ¿quién puede decirme eso? Bueno, eso da a entender entonces que Jesús no fue un hipócrita, practicaba lo que enseñaba. Y fíjese, la afirmación, yo soy la verdad, no solo se refería a que todo lo que Cristo decía y predicaba y enseñaba era la verdad, sino que había o hay algo más todavía implicado. Está claro entonces que Jesús vivía de acuerdo y enseñaba la verdad. Pero también había otra verdad. Por ejemplo, en el caso de las profecías, ¿cómo se cumplían en él? ¿Cómo llegaban a ser verdad en el caso de él? Bueno, las profecías de la Biblia sobre el Mesías demostró que eran ciertos, que se aplicaban en Jesús. Veamos un ejemplo de eso. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí habla acerca de una joven que quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La traducción con referencias hacía alusión de una doncella, que también se podría traducir como virgen. ¿Cómo se cumplió lo que dice Isaías 7:14? Bueno, en Mateo capítulo 1, versículo 18 y en adelante, dice así: así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se uniera, quedó embarazada por Espíritu Santo. Y luego en los versículos 22 y 23 dice que esto pasó para que se cumpliera la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. En el versículo 23 de Mateo dice, de 1:23, dice, miren, la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Esto se llevó a cumplir esta profecía en el caso de Jesús. Llegaron a ser verdad o ciertas. Veamos otra profecía que se cumplió en Jesús y eso nos da seguridad de que lo que encontramos en la Biblia es cierta o es verdad. Por ejemplo, en Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice, ¿cuándo aparecería el Mesías? Ahí señala que pasarían 7 semanas y 62 semanas. En total 69. 69 semanas. Esto ayudaría a reconocer el tiempo en que llegaría el Mesías. Varios historiadores concuerdan en que la profecía mesiánica de Daniel comenzó a cumplirse en el año 455 antes de nuestra era común. Es decir, que estas 69 semanas equivalen a 69 grupos de 7 años. Si multiplicamos esa cantidad, nos darían 483 años. Y llegaríamos al año 29 de la era común. ¿Qué sucedió en ese año? Bueno, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, señala que Jesús se acercó a Juan el Bautizante para bautizarse. Así que en ese año Jesús llegó a ser el Mesías. Jesús se bautizó y se convirtió en el Mesías. Se cumplen entonces las profecías de la Biblia en Jesús, llegan a ser ciertas en el caso de él. Como Jesús dijo la verdad y vivió de acuerdo con ella, es razonable concluir que también enseñó la verdad. Veamos otro detalle que nos ayuda a encontrar la verdad. Otra enseñanza de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice ahí, pero viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando personas así para que lo adoren. No te dice, habla
en ese texto habla de un grupo de auténticos adoradores de Dios, que adorarán al Padre como Él quiere, que su forma de adorar se basa en la Biblia, no en imaginaciones, ni mitos, ni tradiciones. Su adoración tiene que estar en armonía con los hechos y coherentes con la verdad que Dios ha revelado en su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es posible entonces encontrar a ese grupo hoy día? ¿Podemos ver a ese grupo que está adorando a Jehová de esa manera? Bueno, veamos otra vez, o regresémonos un poco a lo que habíamos dicho en un principio, en Juan 17:17, donde dijimos, tu palabra es la verdad. Confirmamos que la Biblia, ahí es donde encontramos la verdad, que el mensaje que ahí viene es la verdad, es la palabra de Dios. ¿Cómo deben actuar entonces este grupo de auténticos adoradores? Bueno, deben aceptar esas enseñanzas de Jesús, deben basar sus enseñanzas en la Biblia y vivir de acuerdo con ella. En Juan 14:6, que también ya hemos leído, donde dice que Jesús es la verdad, bueno, nos ayuda a entender entonces que ese grupo de auténticos adoradores también deben estar imitando a Jesús en ese aspecto. Con su ejemplo, con su vida, hablar la verdad. Por ejemplo, en uno de esos casos es que no participan en guerras, sino que se aman unos a otros. Por ejemplo, son neutrales en asuntos políticos. Aunque los arresten o los amenacen con terminar con su vida, ellos siguen el ejemplo de Jesús. Eso hace ese grupo de auténticos adoradores. Pero aún así, este grupo de auténticos adoradores de Dios, se mantendrían ocupados predicando las buenas noticias del reino de Dios, siguiendo el ejemplo que hizo Jesús. Millones de personas han llegado a la conclusión de que ese auténtico o ese grupo de auténticos adoradores son los testigos de Jehová que cumplen con estos requisitos y se esfuerzan por adorar al Padre con verdad. Ahora, hasta aquí entonces podemos decir que es posible entonces encontrar la verdad. Y la encontramos en la palabra de Dios. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que investigar por nosotros mismos. Podemos encontrar respuestas a preguntas como estas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es la clave para ser felices? Esto es posible mediante un estudio o un curso de la Biblia. Un curso interactivo que se ofrece gratuitamente. Ahora bien, la verdad es como un tesoro muy valioso, por lo que vale la pena hacer sacrificios. Por ejemplo, fíjense lo que dice Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. Dice, compra la verdad. Y luego dice, y nunca la vendas. Es cierto, hermanos, que no vamos a comprar la verdad, es decir, de manera material, ¿no? Pero a veces hasta las cosas gratis tenemos que hacer o dar cambio a algo. Como dijo este escritor de Proverbios, una vez que hemos adquirido la verdad, debemos tener cuidado de no venderla o renunciar a ella. Algunos han tenido que sacrificar cosas materiales, hacer frente a cambios en la relación con sus familiares y amigos. Y eso es un sacrificio. Muchos han cambiado su forma de pensar y actuar y han abandonado costumbres y tradiciones antibíblicas. Sea cual sea el precio que paguemos, estamos convencidos de que la verdad merece cualquier sacrificio que hagamos. Este tesoro está a su alcance.
hará lo necesario para poder conseguirlo y verá que no se va a arrepentir.